Es el hermano en la oración, cuando iniciamos nuestra oración, nuestra reunión, que nos da gusto saludarnos y saber que podemos escuchar la palabra y ser edificados por ella. Pero también hablaba el hermano en su oración la responsabilidad que tenemos como parte del cuerpo del Señor. Y esa responsabilidad podemos mirarla en el sentido de que cada día que Dios nos da de vida, tenemos una lucha. Es una lucha que se presenta día con día en cada uno de nosotros. Es decir, es una lucha, es un retos que tenemos que vencer para salir triunfantes. Hoy es el día de salvación, no hay otro, nada más hoy. Mañana no existe. Así que nuestra lección de esta mañana es las luchas o los retos del cristiano, de cada uno de nosotros. La iglesia en general tiene, no solamente aquí en Huaslaco, sino en todo el mundo donde se encuentre una congregación de la iglesia, tienen sus luchas como iglesia, pero también personalmente, cada uno de nosotros. Por lo tanto, algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, de estar conscientes de ello, es de reconocer que el enemigo siempre está en actividad. Y está en actividad para hacernos fallar. Cuando leemos o cuando se nos exhorta con la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó buena semilla. Y luego sigue diciendo, pero cuando estaban dormidos los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Es decir, en nuestra vida nosotros tenemos esa lucha que hay entre el bien y el mal. Allí en la parábola esta, ya cuando el Señor la explica, el Señor les dice a los apóstoles, porque van y le dicen: explícanos la parábola, porque no la entendimos, ¿no? Y les empieza a explicar y decir, ¿verdad?, quién es el hombre que sembró, ¿verdad?, pero sobre todo quién es el enemigo. El que siembra la mala semilla es el diablo. Así que en nuestra vida, cada día va a haber esa lucha de bien y mal, bien y mal, bien y el mal. Y Satanás va a estar tratando de hacernos caer. Él utiliza todas las artimañas del error. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 5 y versículo 8, ¿verdad? Dice: estad firmes, ¿verdad?, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, podemos encontrar que uno de los retos que tenemos en nuestra vida es cómo permanecer santos. La palabra santo significa diferente. La iglesia del Señor, los miembros de la iglesia del Señor son diferentes de cualquier grupo religioso externo.
nosotros somos diferentes de todas las personas que no han aceptado a Jesucristo. Y por eso es una lucha, ¿cómo vamos a permanecer diferentes? ¿Cómo vamos a permanecer santos hoy? Solamente hoy. Ya el día de mañana traerá su propio afán. Pero debemos de estar conscientes entonces de que el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario, siempre está tratando de hacernos que nosotros trastabillemos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2 y versículo 11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Esos están siempre tratando de hacernos caer mal, que caigamos, que hagamos mal, ¿verdad? Porque esos deseos carnales, ¿verdad?, batallan contra el alma. Y tenemos esa lucha cada día. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 1, él con mucha firmeza, algo que es difícil que lo digamos nosotros, él dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículos 1 y 2, ¿verdad?, dice, por tanto, nosotros también, teniendo tan gran nube de testigos alrededor nuestro, corramos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, dice en algunas versiones. O en otras versiones dice, esa carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? La carrera del cristiano. Ahí en esta carta el escritor a los Hebreos está, en este capítulo, ¿verdad?, está hablando de como si el cristianismo fuera una carrera y que todos corren para llegar en el primer lugar. En el versículo 2 de esta carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y cuando miramos esto, cuando leemos esto, por el gozo puesto, es decir, antes de que el Señor fuese aprehendido, después de haber establecido el nuevo pacto con los discípulos y que se habían ido al monte de los Olivos, allí él está orando, ¿verdad? Y por 3 veces lo menciona Mateo y Lucas, ¿verdad?, diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y aquí el escritor de los Hebreos está diciendo esto, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad?, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto que estaba delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué gozo? Sería la pregunta. Porque va a tener la gloria que él había dejado. Recordamos nosotros allá Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo dice que tengan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?, el cual siendo igual que Dios no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Y entonces ahora él va a regresar, unas horas atrás de cuando él va a ser aprendido, él había orado al Señor, ¿verdad?, ahí junto con los discípulos y les dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, ¿verdad?
Entonces tiene ese gozo porque va a regresar, ¿verdad? Y por eso sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, seamos como Jesús, seamos como Jesús. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, seamos como Cristo. El apóstol Pedro, ¿verdad?, escribe en el versículo 22 de la segunda carta, de la primera carta del apóstol de Pedro, ¿verdad? Estaba repitiendo otra vez eso. En el capítulo 2, versículo 22, dice la escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. ¿Ven? Debemos entonces de ser como Cristo. El apóstol Pablo exhorta a Tito, ¿verdad?, en el capítulo 2, ¿verdad?, y versículos del 6 al 10, cuando él le está diciendo a Tito, ¿verdad?, exhorta a sí mismo a los jóvenes, a que sean prudentes. Nosotros debemos de ser prudentes. Bueno, aunque no seamos jóvenes, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo tiene en esa perspectiva a los jóvenes. Y como Tito es un joven, ¿verdad?, dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Pero le dice a Tito, tú preséntate como ejemplo para ellos. Nosotros, los adultos, que tenemos ya responsabilidad como en la familia, ¿verdad?, debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, debemos de ser ejemplo para aquellos que nos rodean. Exhorta también aquí el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad?, que sean sanos en su manera de vivir, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence, ¿verdad?, y no tenga nada que decir de nosotros. Por eso el cristiano es diferente, o debe de ser diferente, y esa es la lucha constante de cada uno de nosotros. Algunos hermanos pareciera que no quieren ser diferentes, quieren ser como el resto del mundo, como son los vecinos o son sus propios parientes, ¿verdad? Para ellos es difícil ser diferentes, ¿verdad? Me tocó una vez platicando con un hermano, ¿verdad?, y hablando palabras de la Biblia. No estábamos en una reunión de la iglesia, pero estábamos con familia, y la cuñada le hizo burla, ¿verdad? Le hizo burla. Ay, estás hablando como los cristianos, ¿verdad? Como diciendo, yo te conozco, sé lo que dices y demás, ¿verdad? Pero es la lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Es el reto que tenemos cada día, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 4 y versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Es decir, como hablábamos antes de venir a Cristo, ¿verdad?, las palabras que utilizábamos, la manera despectiva que teníamos, todo eso ya quedó atrás, ¿verdad? Y mucho menos decir palabras corrompidas, ¿verdad? Esas ya no son parte de nuestro vocabulario de cada día. Las sabemos, todos sabemos, ¿verdad? Pero no
son parte de nuestro diario vivir. La conducta nuestra es diferente, caminamos de una manera diferente, o sea, nuestra conducta. ¿Se acuerdan que me parece que el domingo pasado les hablaba de Jacob cuando luchó con aquel varón de Dios, ¿verdad? Y le dice, déjame ir porque ya está amaneciendo. Y si no me dices tu nombre no te dejo ir. Y entonces le dice aquel ser, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Dice, yo me llamo Jacob. Dice, bueno, ya no será más tu nombre Jacob, sino será tu nombre Israel. E Israel, ¿verdad? Significa el que lucha con Dios y vence. ¿Cuántas veces luchamos con Dios nosotros y no queríamos vencer? Se nos hablaba del Evangelio, se nos hablaba del plan de salvación, se nos hablaba de un cambio de vida y no queríamos, ¿verdad? Luchamos con Dios hasta que vencimos. Y entonces la palabra entró en nuestra mente y fuimos valientes y confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestra vida pecaminosa de antes, una vida vana, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros cambiamos nuestros nombres, ahora somos cristianos, y cambiamos también la manera de caminar, nuestra conducta, nuestro vivir. Así Jacob, ¿verdad? Aquel ser le dañó o le lastimó un nervio en la pierna y en el muslo, ¿verdad? Y dice la Escritura que caminaba Jacob diferente. Es algo físico, ¿verdad? Pero nosotros debemos de buscar la verdad espiritual. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, ¿verdad? Automáticamente o a partir de allí nosotros vamos a ser diferentes en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro trato con los demás y en muchas cosas más, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 4 y versículo 6, dice la Escritura, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Entonces, aquí tenemos uno de los retos, ¿verdad? Permanecer santos, permanecer diferentes del resto del mundo. Es un reto difícil para nosotros, es una lucha que tenemos que llevar, pero sabemos que con Cristo, ¿verdad?, podemos salir adelante. En ese reto de luchar y de permanecer santos en el mundo, ¿verdad?, una de las cosas que nos exhorta, que es mandamiento, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 15 en adelante, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Luego menciona, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego el apóstol dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos tres ataques que Satanás emplea en el mundo
¿verdad? Que lo empleó desde allá con Eva, ¿verdad? Y con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo, con eso atacó a Satanás, el diablo, a nuestro Señor Jesucristo. Y él le contestó con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser fuertes para los deseos de la carne. A veces, por decir, no algo grosero, ¿verdad? Pero si estamos cansados y es reunión de la iglesia por alguna situación, no precisamente el primer día de la semana, y la carne nuestra nos dice, no, hombre, descansa, duérmete un rato y reposa, y luego después harás lo que quieras. Los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Estamos a lo mejor viendo en la televisión un juego un deporte, ¿verdad? Y tenemos un compromiso con el Señor, ¿verdad? Y los deseos de los ojos a veces nos vencen, y el compromiso con el Señor lo hacemos a un lado. Cuando tenemos que seamos reconocidos como, bueno, si es joven, si es deportista, ¿verdad? Ser reconocido como un buen atleta, obtuvo los mejores puntos, fue sacado en hombros, ¿verdad? Y todo eso, en lugar de las cosas de Dios, es la vanagloria de la vida. Y muchos hermanos y hermanas nuestras se van a veces por la vanagloria de la vida. Y eso pasa, dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y debemos de permanecer para siempre. Hay consecuencias cuando no nos resistimos a las cosas de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, hablando de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y luego la describe Juan, el que escribe el Apocalipsis, la describe cómo es la ciudad, las puertas, las calles de oro, etcétera, etcétera. Pero dice en el versículo 8 del capítulo 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, no, en el versículo 28, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando en la comisión no limitada, o en la comisión limitada más bien, ¿verdad? El Señor Jesús mandó a 70 de sus discípulos de dos en dos y les dio poder para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Y fueron y vinieron, los mandó de dos en dos para distintas ciudades y pueblos. Y cuando regresaron venían todos contentos, ¿verdad? Y le dicen al Señor, los espíritus malignos se nos sujetaban a nosotros. Y el Señor les dice, no se gocen porque pueden sujetar a los espíritus malignos, sino gócense porque su nombre está escrito en los cielos. Entonces nuestro nombre debe estar en el libro de la vida. Debe estar allí porque debemos de saber que permanecer en este mundo
en la lucha para permanecer santos, para permanecer diferentes, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que podemos hacer. En Mateo capítulo 26 y versículo 41 dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está puesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en eso? Tenemos toda nuestra intención de espiritual, de estar bien, y luego de pronto hemos caído. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, está puesto ahí para esto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo exhorta, ¿verdad?, a que aquel que piense estar firme, mire, no caiga. Aquel que piense estar firme, mire, no caiga. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tratado de decir, estamos firmes, ¿verdad?, pero hemos caído? Santiago, el hermano del Señor, en su libro, en su capítulo 4 y versículo 7, dice: someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Vete. Utilizó la palabra en los tres ataques, ¿verdad?, que Satanás utiliza para vencernos, para vencer al hombre. Y el Señor le dice, utilizó la palabra y le dice: vete, Satanás, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad?, y le dejó, pero después va a venir a atacarle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en la lucha de ser santos, ¿verdad? Pues con la palabra. Muchas veces hemos mencionado el Salmo 119, versículo 11, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, en la mente espiritual, este es el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos memorizamos textos bíblicos, ¿verdad? Y si están aquí en nuestra mente y los sacamos como espada para defendernos, vamos a vencer en la lucha de permanecer santos, ¿verdad? En el Salmo 121, versículos del 1 al 8, ¿verdad? Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No va a venir de los montes. Y él dice, ¿verdad?, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu alma. Y dice, él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si nos acordamos de palabras, de textos bíblicos, vamos a hacer más vencible nuestra lucha, y salir triunfantes en nuestra lucha contra el Satanás para permanecer santos, para permanecer diferentes. El Salmo 1, ¿verdad?, me imagino que lo saben, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Dice, porque antes en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y luego dice la consecuencia: será como árbol plantado junto a aguas, en que sus hojas no caen, y da su fruto a su tiempo. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que, ¿cómo podemos vencer en la lucha de cada día? Con la palabra de Dios. Entonces, para poder recordar estas palabras,
pues es una lucha también, es un reto, ¿verdad?, de ampliar nuestro conocimiento de las Escrituras. Necesitamos ampliarlo para poder usar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 15. Procura, le dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, la última carta que el apóstol va a escribir desde la prisión: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien. Utiliza bien la palabra de verdad. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. En el capítulo 4 de esta primera carta y versículo 15, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Es decir, desde el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, le dice el apóstol Pablo, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue puesto por las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura. Nos ocupamos de la lectura, tenemos un tiempo cada día. Si Dios me permite, hoy voy a leer esta parte. Sabemos que tenemos un reto, ¿verdad?, que empezamos el primer día de enero hasta terminar, tratar de leer toda la Biblia, leer cada día capítulos en un programa para leer toda la Biblia. Pero aparte de eso, ocupamos tiempo para leer otras cosas de la Escritura, para meditar, ¿qué es lo que me está diciendo Dios a mí? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y aquí le dice el apóstol Pablo, ocúpate de estas cosas, en la lectura, en la exhortación, en la oración, etc. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando oímos a un hermano, ¿verdad?, que hace años atrás, ¿verdad?, ya murió un hermano americano, Overton, se me fue el nombre de Overton, yo le decíamos Clark Kent, ¿verdad?, porque parecía Superman, el Superman antiguo. Bueno, este hermano traía en su bolsa de la camisa un Nuevo Testamento, ¿verdad?, y lo sacaba y lo abría, pero no lo abría por abrirlo, pero estaba diciendo los textos bíblicos como si los estuviera leyendo, ¿verdad? Y era manifiesto a todos los que lo veíamos. Este hermano no, ni siquiera lee, saca nomás para que vea que es la palabra de Dios, ¿verdad?, pero lo está diciendo de su memoria, porque aquí estaba en su mente, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ocupamos de leer, además del plan que tenemos, ¿verdad?, para estudiar, para aprender, repetir textos, ¿verdad?, nos va a servir y va a ser manifiesto a los demás. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren, si no hay conocimiento de las Escrituras, hay consecuencias, y las consecuencias son negativas, son malas. El profeta Oseas, en el capítulo 4 y versículo 6, nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, ¿verdad? Dice, como te has olvidado, le dice el profeta, Dios por medio del profeta, como te has olvidado de la palabra o la hiciste a un lado, yo te echaré del sacerdocio. Cuidado, hermanos, con eso, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿verdad? Dice, como también tú te olvidaste de mis palabras,
yo también me olvidaré de tus hijos. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 5, y versículo 13, dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces, ¿por qué? Ellos tenían la ley, ellos tenían las escrituras, tenían el Antiguo Testamento, pero fueron negligentes en eso. Así que nosotros necesitamos tener cuidado con nuestra vida de cada día, en la lucha constante, permanecer diferentes, permanecer santos, ¿verdad? Aprender o ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero saber también que no estamos solos, aunque la Escritura nos afirma, ¿verdad?, que como dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 13, versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea que el cristianismo no es algo que vamos a estar siempre contentos. No, vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas que vienen de fuera para nosotros, problemas que están en nuestro hogar, con los hijos, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los vecinos, con los parientes. Vamos a tener problemas, no vamos a librarnos de ello. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos las promesas de Jesucristo. Ustedes saben el versículo 20 de Mateo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Cristo está con nosotros y Cristo venció, ¿verdad? Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, en capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, esos 5 capítulos nos hablan de las últimas horas que el Señor pasó con los discípulos, en donde les estuvo enseñando las últimas enseñanzas para ellos, y les dice: les voy a mandar el Consolador, ¿verdad? No van a estar solos, para que Él les recuerde todo lo que yo os he enseñado, para que sepan hablar lo que deben de decir. Dice: y además les enseñarán muchas otras cosas que ahorita en estos momentos no son aceptados o no están en el momento de recibir esas enseñanzas. Las van a recibir después. Ya esas enseñanzas ya las tenemos nosotros. Entonces no estamos desamparados. Cristo está con nosotros. Él dice, ¿verdad? Me voy a ir, ¿verdad?, pero voy a mandar el Consolador. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad?, y les dice que en las pruebas, ¿verdad?, Él va a dar la salida. Cuando tengamos una prueba grande, Él va a dar la salida. No va a ser más grande de tu resistencia, de mi resistencia, de nuestra resistencia, de lo que podamos resistir. Él nos va a fortalecer. Así que, resumiendo, ¿verdad?, las luchas y retos del cristiano, ¿verdad?, que es nuestro tema, la tenemos en esos puntos, ¿verdad? La lucha por permanecer santos, el reto de ser diferentes. Bueno, primero el reto de ser santos o diferentes, y luego la lucha de permanecer santos. El reto de aumentar nuestro conocimiento bíblico y saber que cuando tenemos esos retos,
no estamos solos. La predicación, la palabra, es la invitación que el Señor hace a aquellos que no le han obedecido. Lo único que tienes que hacer, ¿verdad?, es seguir las instrucciones bíblicas. Hay que oír el Evangelio, hay que creerlo, hay que aceptar a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautizarnos y recibiremos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo. Somos añadidos a la iglesia que el Señor estableció. Dijo en Mateo 16, 18, estableceré mi iglesia, no otros grupos, no otros nombres de iglesias, no, la iglesia de Él. La iglesia es propiedad de Él, porque Él la compró, Él la ganó con su sangre. Así que si tú quieres ser parte del cuerpo del Señor, porque eres añadido, el Espíritu te añade a la iglesia, al cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es la iglesia y el Señor te añade a la iglesia, te agrega, como nosotros fuimos agregados. Si tú, amigo, que nos ves en otro lugar y quieres saber más acerca de todo el plan de salvación, todo lo del Evangelio, puedes ponerte en contacto con la Iglesia de Cristo. Si vienes aquí en Hueslaco, ¿verdad?, entra a la página web de Church of Christ en Hueslaco, o en tu lugar, allí en donde vives hay probablemente una congregación de la Iglesia del Señor. Es muy fácil, como dicen ahora los jóvenes, googleale y verás y encuentras la dirección de una congregación de la Iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Y la invitación, como dije, ¿verdad?, es la palabra del Señor, pero cantamos un himno. Y vamos a cantar el himno 115, la primera y última estrofa del himno 115. Firmes y adelante en la lucha del cristiano de cada día, firmes y adelante en los retos que el mundo nos presenta, firmes y adelante en los retos que Satanás trata de hacernos caer.